Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar sobre los atributos de Dios, la ira y los celos de Dios. Esto lo vamos a unir con el anterior estudio que hablamos sobre la justicia de Dios. Pero les ruego que antes hagamos una oración para que Dios nos guíe en el estudio de su bendita palabra. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él que nosotros podemos acercarnos ante tu trono de gloria, ante tu trono santo, ante tu trono de gracia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos muestra que tú eres un Dios que se llena de ira por el pecado. Y esto es así porque tú eres un Dios justo, bueno y santo. Te damos gracias porque además eres un Dios celoso de nosotros, de tu pueblo, para que vivamos en santidad agradándote. Bendícenos, ayúdanos, guíanos. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean dadas a tu nombre por siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias. Amén. Así que bueno, sin más, vamos a platicar acerca de que Dios en la antigüedad mostró su ira en ciertos momentos claves, en ciertos momentos puntuales. Pero Dios siempre muestra su ira contra el pecado que es continuo, el pecado que no deja de ser, el pecado que se manifiesta de siempre, de continuo, constante, que no la gente no viene a arrepentimiento. Cierto, platicamos la vez pasada que Dios en su gran misericordia, en su bondad, en su paciencia, en su tolerancia, no deja caer su juicio, sino que da tiempo para que el hombre se arrepienta. Pero llegado el momento, la ira de Dios es manifestada. Vamos a ver cómo en Éxodo capítulo 1 nos habla de que Dios tenía al pueblo de Israel en Egipto para bendición, pero el faraón había tomado al pueblo de Israel para esclavizarlo y Dios lo liberó de una manera maravillosa. Es verdad, tuvieron que pasar por una evolución, por decir así, por un caminar de ciertos eventos hasta la cumbre, hasta la cúspide de esta liberación. Lo vamos a leer y dice así en el texto sagrado, capítulo 1, verso 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Los egipcios tomaron a los hebreos, a los israelitas, como esclavos. Y fue una esclavitud muy dura, muy difícil, muy cruel, porque además de construir las ciudades de Ramsés y Pitón, tenía que hacer la mezcla para hacer la edificación, los ladrillos, y además un trabajo pesadísimo en el campo, de tal forma de que buscaban disminuir tanto la fortaleza, la fuerza de los israelitas, como incluso su muerte. Pero los israelitas se multiplicaban más. Y llegó el punto en que el faraón dio la orden de que todos los niños nacidos de Israel tenían que morir ahogados en el río o muertos por las nodrizas. Y Dios, de entre estos niños, levantó a un Salvador, levantó a un líder, Moisés.
Y Moisés, llegado el momento, libera al pueblo de Israel de una manera maravillosa porque Dios estaba con él. Dios abrió el Mar Rojo en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Y Dios hizo milagros y prodigios de una manera continua, constante. Sin embargo, el pueblo de Israel, lamentablemente, obcecado y necio, deseaba regresar a Egipto una y otra vez. Vamos a verlo así en la siguiente porción de la Biblia. Dice en Éxodo 14, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, ya van a llegar al Mar Rojo y atrás viene el ejército egipcio, dice, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos, del pueblo de Israel. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas, dice, no se acercaron unos a otros en toda la noche. Dios no permitió que los egipcios dieran alcance a los israelitas. Y entonces es cuando Dios abre el Mar Rojo y pueden pasar por en seco. Dios siempre estuvo proveyendo, bendiciendo al pueblo de Israel, tolerándoles, siendo pacientes. Pero vamos a ver en los siguientes textos, en el libro de Números, cómo es que vez tras vez los israelitas actuaban de una manera obcecada y necia contra Dios. Veamos así, en Números 11:1 dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Estamos hablando de que ya estaban en el desierto. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor, la ira del Señor, se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Los israelitas estaban siendo llevados por Dios. El ángel de Dios, el ángel de Jehová, estaba ahí con ellos. La nube daba frescor en el día y el fuego, la columna de fuego, calor durante la noche. En el desierto en la noche hace frío. Y Dios estaba ahí proveyéndoles de agua, del maná, de codornices. Pero esto no bastaba para los israelitas. Vemos en la siguiente porción que dice lo siguiente. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, las ollas de carne. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Empezó a decir, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Y Dios se molestaba, porque Dios les había dado el maná, el pan del cielo, que era en forma de una semilla de cilantro blanco, con un ligero sabor a miel. Y Dios les proveía todos los días, en la mañana, el maná. Pero a ellos les parecía poca cosa. Vamos a ver el siguiente versículo también en el libro de Números, que dice así. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, decían, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto?, preguntaban. Y entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Los israelitas ya no querían el liderazgo de Moisés y de Aarón, el liderazgo de Dios. Y en lugar de seguir adelante como Dios les indicaba, ellos gritaban y estaban enfadados y molestos y querían a un nuevo capitán, a un nuevo líder. No querían a Dios. Dios vez tras vez les estuvo proveyendo
de su alimentación, de sanidad, de una estructura de orden y de gobierno para el bien de ellos, pero ellos no querían esto así. Veamos nuevamente en el libro de Números el siguiente texto. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Hubo un momento en que unos líderes, Coré y Datán y otros más, se unieron con 250 príncipes del pueblo de Israel y llegaron ante Moisés y le dijeron: ustedes son como nosotros, no son especiales, ¿por qué tenemos que seguir el liderazgo de ustedes? Oh, Dios les mostró al pueblo de Israel, destruyendo a estos hombres, abriendo la tierra que se los tragó vivos. Dios les mostró que el liderazgo que Moisés y Aarón tenían es porque Dios estaba con ellos. Dios los había escogido para que fueran los líderes, los hombres que iban a sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Vez tras vez, cuando ellos no querían el liderazgo de Dios, Dios les mostraba que Él era su Dios y que tenían que obedecerle. La justicia de Dios se manifestaba, pero ahí estaba también la misericordia y la gracia. Sin embargo, llegaba el punto en que la ira de Dios se llegaba a manifestar con algunos de los pobladores de Israel. Esto era para que pudieran entender que Dios estaba con ellos y no los había abandonado en el desierto. Sigamos leyendo como dice. Entonces, en Números también dice: sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, al otro día de todos esos eventos, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. No entendían que Dios estaba con ellos. No entendían que ellos tenían que ser obedientes a Dios. Y a veces nos pasa, querido amigo, que tú y yo no obedecemos a Dios. Muchas veces Dios nos dice muy claramente lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro bien, por el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y optamos por hacer lo que a nosotros nos gusta, nos agrada, en franca rebelión contra Dios. Y la ira de Dios está ahí pendiente, contra ti o contra mí. Tengamos miedo, porque Dios no perdonó a estos que se alzaron en contra de su autoridad. Tampoco te perdonará a ti o a mí. Sigamos leyendo qué pasa pues en la siguiente sección, Números 20. Dice: ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés nuevamente y contra Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Dios les proveía para sus necesidades y Dios sabía de su necesidad. Dios les dio agua, pero ellos siempre estaban en franca rebelión contra Dios. Y así siguió durante el camino del desierto a la tierra prometida, vez tras vez. Y vamos a llegar entonces al libro de Deuteronomio, que dice lo siguiente: recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto, les dice Moisés al pueblo de Israel, desde el día que saliste de Egipto hasta ahora. Ya iban a entrar a la tierra prometida y Moisés les dice: hasta ahora vienes rebelándote constantemente contra Él. Oh, que Dios nos ayude, que tú y yo no seamos rebeldes, que tú y yo no seamos obcecados, necios, que la bendita palabra de Dios que la tenemos aquí frente a nuestra vista, en nuestro corazón, la hagamos para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué tenemos que quejarnos, por ejemplo,
que ahora que está el coronavirus estamos en cuarentena, encerrados en nuestra casa? ¿Por qué tenemos que enfadarnos si nuestro salario ha sido disminuido al 50% o incluso hemos perdido ya el trabajo? ¿Por qué tenemos que enojarnos contra Dios ante esta situación al ver que en nuestra alacena escasean los alimentos? Tengamos confianza en Dios, fe en Dios, porque en su gracia y en su misericordia Él está con nosotros. Dios es un Dios que es justo y por ello, llegado el momento, su ira es manifestada. Vamos a ver cómo Dios, que es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, está contigo y conmigo. Así lo dice en Hebreos acerca de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo, Dios, siempre ha sido el mismo. Y si Él manifestó su ira en tiempos pasados, ahora igualmente. Así también lo vamos a leer en Romanos capítulo 1, verso 18, que dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que han pecado, perversos y pecadores, que detienen la verdad con su perversión. Todas estas personas que van en contra de Dios, en contra de las cosas de Dios, la ira de Dios se manifiesta contra ellos. Así que me atrevo a decir también que esta situación del coronavirus bien también es una manifestación de la ira de Dios contra estos líderes, contra estos gobiernos que van en contra de los caminos de Dios y que van en contra de la palabra de Dios y que van en contra de los cristianos. Así que Dios manifiesta su ira desde el cielo, se revela la ira de Dios contra estos hombres inicuos. Pero hay salvación, hay perdón. Vamos a leer lo que dice Dios aquí en Gálatas capítulo 6, que tú y yo no vamos a engañar a Dios. Tú y yo no podemos pasar sin ser tocados en caso de que nosotros hagamos pecado. Algunas personas creen que pueden engañar a Dios. Algunas personas creen que como engañan a los demás y aparentemente son personas rectas y justas y piadosas, creen que Dios es engañado. Pero no es así. Dice lo siguiente en Gálatas: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si tú cosechas maldad, vas a recibir las consecuencias de esa maldad. Si tú cosechas bondad, seguro va a haber gente que te va a retribuir también. Dios te va a retribuir, Dios te va a bendecir, pero cuidado con la maldad que puedas hacer. Vamos a ver que en el capítulo 2 de Romanos nos dice lo siguiente: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Por eso, como te estaba yo diciendo anteriormente con el texto de Gálatas, si tú cosechas, si siembras mal, vas a cosechar mal, pero si siembras el bien, vas a cosechar el bien. Bendito es el Señor. Dios también nos dice en Tesalonicenses lo siguiente: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo, su ira sobre nosotros. Ah, bendito Dios. A través de Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. A través de Jesucristo la ira de Dios se ha detenido y ahora ha venido a darnos paz. Bendito es el Señor. Dios en su bondad también nos dice lo siguiente en este versículo: que éramos iguales a todos los hombres, pero ahora somos hijos de Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza,
éramos objeto del enojo de Dios, de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero ahora, por Jesucristo, ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Ahora somos una naturaleza, una criatura nueva. Bendito es el Señor. Y somos coherederos del reino de Jesucristo. Así que ya no debemos de tener temor, pero sí debemos de ser apercibidos de obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Dice en el siguiente versículo lo siguiente, en Romanos 3, 25, 26, vean qué maravilloso cómo en Cristo Jesús Dios ha depositado nuestros pecados y la justicia de Jesucristo nos es dada por su gracia y su misericordia. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Cuando tú y yo creemos en Jesús, somos perdonados de nuestros pecados. Y Jesús lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Y nos es dada la justicia de Jesucristo. Y todos los hombres, desde Adán hasta Jesucristo, también fueron perdonados en base al sacrificio de Jesús, porque Dios detuvo su ira para darles tiempo a que se arrepintieran, puesto que ellos, al creer en Jesucristo que iba a venir, el Cordero de Dios que iba a venir, ellos fueron así perdonados. Y nosotros ahora vemos a Jesús hacia atrás, hacia el pasado, creyendo en lo que Él hizo en la cruz y somos perdonados. Así que Dios pudo detener su ira, porque Dios en sus atributos perfectos manifiesta su ira, su juicio, su misericordia, su gracia. Dios siempre es Dios y todo lo que Él es siempre lo manifiesta para favor, bendición de los hombres y gloria de su nombre. Vamos a ver así como dice en el Salmo 103. El Señor es compasivo. Es uno de sus atributos. Y misericordioso, otro de sus atributos. Lento para enojarse, lento para la ira, lo que hoy estamos estudiando. Sí, la ira Dios la manifiesta, pero siempre de una manera lenta. Dios no quiere la perdición del hombre, Dios no quiere la muerte del individuo, sino que da esa ira, pero de una manera lenta. Espera a que la gracia, la misericordia sea manifestada y el hombre se arrepienta. Lento para enojarse y está lleno de amor inagotable que no se acaba. Bendito es Dios. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguiré enojado para siempre. Oh, Dios es tan bueno, amigo mío, que te está llamando para que te reconcilies con Él. Porque, como dice Dios también en el Antiguo Testamento, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué? Vamos, escoge lo que es correcto, la bendición, la misericordia, y no seas obcecado y necio haciendo tus caminos. Sigamos adelante, hablando de que en Romanos nos dice lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti?
¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? Dios es tolerante y paciente, dándote tiempo para que te arrepientas. Y dice, y abandones tu pecado. Dios quiere que tú abandones el pecado en el que estás viviendo, amigo mío. Durante todos estos años has estado viviendo fuera de la ley de Dios. Como dice Pablo, ya basta para vivir conforme a los demás. Te han dicho, ahora empieza a vivir para la gloria de Dios, conforme a los caminos de Dios. Porque el juicio de Dios viene. En la segunda carta de Pedro nos dice lo siguiente, una advertencia muy clara. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, que nadie se pierda. Quiere que todos se arrepientan, vengan a Jesús y reciban su justicia y vivan de una manera santa y piadosa. Pero el día del Señor, ahí está la advertencia, el día del juicio, que también se le llama el día del Señor, ya viene. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Entonces los cielos van a desaparecer, desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Amigo mío, si todo lo que vemos va a desaparecer, si la riqueza, poca o mucha que tú tienes, va a desaparecer, es tiempo de que busquemos las cosas de Dios. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que es grato a nuestros ojos, todo. Si tú estás pecando en fornicación, debes de saber que eso se va a acabar. Si tú estás pecando en robo, debes de saber que eso se va a acabar. Si tú estás pecando en tu ego, debes de saber que eso se va a acabar. Este mundo con sus placeres se va a acabar. Va a llegar el momento dado en que Dios va a hacer un juicio y todo esto va a explotar, va a estar en incendio, en fuego, porque Dios va a hacer una nueva creación, unos cielos nuevos, una tierra nueva donde no va a morar la injusticia. Así que la ira de Dios se está deteniendo para darte tiempo. Tú que puedes decir, es que desde que yo nací, las cosas siguen igual. Se dice que Dios va a hacer un juicio. ¿Y cuál? No ha llegado, porque Dios quiere darte tiempo para que te arrepientas. Tú también, siendo cristiano, es tiempo de empezar a vivir una vida digna de Dios, diciendo la verdad, hablando cosas santas, no obscenidades, pensando cosas justas, no injustas, actuando con generosidad, dándole a los demás tu apoyo, tu ayuda económica, tus ofrendas, tus diezmos al pastor, a la iglesia. No le vas a robar a Dios. Así que vivamos una vida digna del Señor, porque Él se lo merece todo. Él ha detenido su juicio para darnos tiempo para el arrepentimiento. Bendito es el Señor. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 nos dice lo siguiente: y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Va a llegar el momento en que llegue el día de la ira,
el día del juicio. Y aquellos que vivieron fuera de los mandamientos de Dios, fuera de las órdenes de Dios, van a gritar que caigan las rocas sobre nosotros para que nos oculte de la vista de aquel santo. Que eso no te ocurra a ti, que eso no me ocurra a mí. Vivamos para Dios. Si tú hasta aquí has estado viviendo en pecado, deja ese pecado. Vuélvete a Dios, que es amplio y generoso en perdonar. Eso es lo que Dios anhela, darte vida y vida abundante, darte su Santo Espíritu para que guíe tu caminar. Y si cristiano eres y fallas, tropiezas, pídele a Dios su misericordia y perdón, porque Él te perdonará. Dios es celoso, y la palabra celoso en nuestra cultura tiene una connotación negativa, pero en la connotación positiva significa que uno busca el honor, el respeto para la persona o las personas a las cuales se le estima. En el caso de Dios, en el caso de la Biblia, Dios busca la honra de su nombre, la gloria de su nombre, y por eso es celoso. Y debe de serlo, puesto que Dios es un Dios santo, justo, bueno, misericordioso, y por lo tanto Él no va a aceptar que ninguna persona lo haga a un lado por un ídolo. La palabra ídolo significa el nada. Por lo tanto, Dios es celoso, y qué bueno que lo sea, porque a ti y a mí nos exige que cuidemos su honra, su gloria, e incluso en nuestro pensamiento nosotros debemos de tener cuidado de no darnos a nosotros la gloria y la honra que solo a Dios pertenecen. Vemos en la carta a los Corintios cómo Pablo les dice que los celaba con el celo de Dios. O sea, cuidaba, protegía a la iglesia de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Vamos a leerlo como dice así. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. No hay otro esposo para la iglesia. Así como para Israel no había otro Dios, Yahvé, Jehová, más que Dios mismo. Y cuando lo cambiaban por un ídolo, Dios se llenaba de celos. Y si tú y yo cambiamos a Jesucristo por cualquier ídolo, llámese dinero o llámese prestigio, Jesucristo también se encela, y con toda la razón. Nosotros estamos para darle gloria a Dios y no darnos gloria a nosotros. Así lo dice el salmista: no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a ti, porque tú lo mereces. En el siguiente versículo vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se nos dice así: no te inclines ante ellos, ante los ídolos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Dios es celoso. Su nombre es celoso. Así como Dios en el Antiguo Testamento manifestaba diferentes nombres: Dios sanador, que es Jehová Rafa, Dios Nishim, Dios que es nuestra bandera o estandarte, el que va delante de nosotros. También aquí es Dios celoso. Vamos a leerlo en el siguiente verso, que está en Éxodo 34, que dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, el nombre de Dios es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Dios quiere que tú le ames de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no acepta menos. Igual para contigo y para conmigo, querido amigo. Así que es el tiempo de un compromiso con Dios. Es el tiempo de poner todo nuestro corazón en buscarle, en alabarle, en servirle. Vamos a continuar. En Isaías 48 nos dice lo siguiente: te rescataré por amor de mí, dice Dios. Sí,
por amor de mí mismo, dice Dios. No permitiré que se manche mi reputación. ¿Ves? Dios es celoso. Ni compartiré mi gloria con los ídolos. Ningún ídolo, llámese como se llame, ¿sí? Dios va a aceptar entre la relación entre Él y tú. Así que, querido amigo, estás invitado para buscar el rostro de Dios y no lo busques a celos. Él se enfada. Vamos a terminar con esto que está en Hebreos, que dice lo siguiente: recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Si hoy escuchas su voz, hoy respóndele. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de misericordia, hoy es el día de gracia. Dios quiere que vengas hoy a cuentas. Así lo dice en Isaías. Ven y estemos a cuentas. Si tu corazón es rojo como la grana, si tus pecados te han hecho ese daño, te han oscurecido tu corazón, te han manchado tu corazón, ven y tus pecados serán perdonados y será como blanca lana. Dios espera de ti que tú le ames con todo tu corazón y que seas tú cuidadoso del nombre de Dios, de la honra de Dios, de la gloria de Dios, porque Dios es celoso. Así que se te invita a que la ira de Dios que ha sido depuesta, ha sido dejada para que te arrepientas, Dios está esperando a que vengas a Él hoy. Que Dios te bendiga, querido amigo. Vamos pues a hacer una oración pidiéndole a Dios su misericordia y su perdón. Señor Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que nosotros podemos venir ante tu trono de gracia para pedirte el perdón de nuestros pecados. Perdónanos en el nombre de Jesucristo y haznos tus hijos. Y haznos entender que tú esperas de nosotros una vida santa, recta y justa, que dé gloria a tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Queridos amigos, te invitamos a que estés con nosotros en oración todos estos días, de lunes a domingo, de 6 de la tarde a 6:30. También estás cordialmente invitado a seguir con nosotros en YouTube y en el Facebook, en Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Mi nombre es Miguel Esquivel, estoy a tu disposición. El teléfono en el que te puedes comunicar con nosotros es el 77 11 72 91 45. También puedes suscribirte acá y puedes ver los otros vídeos. Dios te bendiga.